Bendiciones, muy buenas noches. El Señor Jesucristo nos continúa bendiciendo y despertando. Saludo a las personas que hoy se encuentran aquí en el auditorio principal de la comunidad cristiana Camino de Vida Plena. Estamos ubicados en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica. Le saludo a usted que en este momento se conecta por la red YouTube, Camino de Vida Plena, Facebook, Camino de Vida Plena. Es un tiempo para crecer, es un tiempo para despertar, pero en verdad es el tiempo de rendirnos a la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Un saludo a mi hermano Carlitos con su familia que se encuentran de descanso, un merecido descanso, por eso hoy no está mi club de fans. Deben estar allá en piscina. Bueno, muy bien. Todo tiene un tiempo aquí en la tierra. Veíamos el día domingo una palabra donde el Señor nos ministraba de su infinita misericordia para con nosotros, de la potestad, de lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios a través de la historia de la esclava Agar, como una mujer que no tiene posibilidades de ninguna clase, por la gracia y la misericordia de Dios le es concedido un proyecto de vida. Y el día de hoy vamos a continuar siendo ministrados por la palabra de Dios. Le invito a que oremos la palabra, ¿le parece? Pidamos dirección de parte de Dios. Vamos a orar el libro de los Salmos, capítulo 34. Por favor, abra su Biblia, si aún no lo ha memorizado. Y le invito a que memoricemos palabra de Dios, que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu Hijo Jesucristo nos has dado una nueva oportunidad de vida eterna, de vida verdadera. Hoy, delante de ti, Señor, en cuya presencia permanecemos, recibimos impartición de vida a nuestras vidas por medio de tu palabra. Tu Espíritu Santo ilumina, tu Espíritu Santo fortalece, tu Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Gracias, Señor, por tener misericordia de todos nosotros. Amén. Aleluya. Muy bien, familia. Esa es la poderosa palabra de Dios. Dice que este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El Señor Jesucristo, en su ministerio aquí en la tierra, nos dejó muy en claro las prioridades para todo creyente, para todo seguidor de Jesús. Y Él lo dijo allí en Mateo 6:33: busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas vendrán por añadidura. Hablaba de las necesidades básicas y fundamentales de todo ser humano. Dice: no os preocupéis por la comida, por la bebida, por el vestido. Dijo: no se preocupen por nada de eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso vendrá por añadidura. Por eso, hoy, a la luz de la palabra, vamos a ser confirmados en 3 principios del reino de Dios. Esos 3 principios que nos sumergen en ese reino. ¿Cómo? ¿Cómo encontrar ese reino? Porque Él dijo: buscad primero el reino de Dios, ¿verdad? Y desde el Antiguo y en el Nuevo quedó establecido por el Espíritu Santo a esos siervos escogidos por Dios, de qué manera es como el Padre nos sumerge, nos guía, nos introduce en esa vida del reino de Dios. En un tiempo de rendición, hoy quiero compartirle una enseñanza que tiene como nombre, como título, 3 principios del reino de Dios. Acompáñenme, por favor. Texto base está en el libro de Génesis. Seguimos trabajando con la vida de Abraham, el primer hombre al cual Dios le dio fe. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Hoy voy a trabajar traducción lenguaje actual. Dice así las Santas Escrituras, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Versículo 4. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Amén. Muy bien. Aquí en estos 5 versículos encontramos 3 principios básicos, fundamentales, a través de los cuales el Señor nos sumerge en el reino. Son sencillos, los hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero hay algo que hoy el Señor quiere afirmarnos, confirmarnos, establecernos, para que en este tiempo de rendición podamos hacerlo
consciente y totalmente a su voluntad. Veamos el versículo 1, ¿cómo dice? Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Hay un diálogo entre Dios y Abraham. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, Dios le está hablando a Abraham, Abraham está oyendo la voz de Dios. Ahora recordemos en el contexto histórico que Abraham no era ninguna persona con necesidades materiales. Abraham no era una persona que viviera ni siquiera en un estrato medio o bajo. La vida de Abraham en ese momento, allí en Ur de los Caldeos, era él y su familia, una familia adinerada, poderosa. Tenían buenos bienes financieros. Pero Abraham tiene un diálogo, un encuentro con Dios. Abraham escucha la palabra de Dios. Y el primer principio de reino que quiero compartirte hoy es ese. Cuando Dios le habla a Abraham, ¿cuál es ese primer principio? Oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios, llenar mi mente con su palabra. Démonos cuenta que al día de hoy, ¿verdad? Ya estando en el nuevo pacto, la iglesia de Jesucristo, por lo regular todos nosotros venimos al Señor estando en la inmunda. Problemas de salud, problemas personales, problemas académicos, laborales, judiciales, familiares, financieros, problemas sociales. Bueno, toda clase de problemas, y venimos al Señor y el Señor nos recibe con su misericordia, con su bondad y obra a favor de nosotros sin nosotros merecerlo. Pero nada de eso tiene que ver con el mandato de Dios. Busquen primero el reino de Dios, porque si somos sinceros, venimos a Él no por buscar el reino de Dios, sino por buscarle una solución a nuestra necesidad, a nuestra problemática, y de eso se ha valido el Señor. Pero tenemos que pasar de venir a Dios por una necesidad, por una problemática, por una realidad contraria, ¿verdad? Para poder acceder, adquirir, experimentar y disfrutar de lo que verdaderamente tiene Dios para nosotros. Porque es posible que alguien encuentre solución a su problema, respuesta a su pregunta, una puerta de salida a su encierro, pero que no tenga en claro cuál es la razón de ser, de venir a la palabra, de congregarse, de servir, de orar, de permanecer en su presencia. Y ese fundamento es uno: entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo estaba hablando con el Señor Jesucristo, un hombre principal entre los judíos, importante en ese instante histórico de la vida, él le dice: Señor, tú has hecho muchos milagros y solo alguien que venga de parte de Dios podría hacer todo lo que tú haces. Y el Señor, de una manera muy tajante, muy radical, le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Más allá que se te solucionen tus problemas, que se te haga un milagro, de que se te arregle la vida, está entrar en el reino de Dios. Primer principio para entrar en el reino de Dios: oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Oír la palabra de Dios. Pero a ver, yo quiero ser muy claro en esta parte. Por nuestra formación religiosa, por nuestra formación mística, por nuestras tradiciones y creencias, nosotros venimos acostumbrados a oír muchas vocecitas. Que Dios me habló, que Dios me dijo, y a vivir de muchas señales externas. Y está bien, ese no es el punto. Cuando yo te digo a ti oír la palabra de Dios, te estoy hablando de la palabra escrita, de la Santa Biblia. Oír su palabra escrita. Y para oír su palabra escrita tenemos que leerla, memorizarla, orar la palabra, ¿sí? Y eso nos lleva a que nuestro hombre interior,
nuestro verdadero ser escuche esa palabra. Hoy día estamos más enseñados a escuchar a ministros, y eso está bien. Yo soy un ministro de Dios y muchos de ustedes han recibido impartición de parte de Dios por su gracia a través de este siervo, pero no nos podemos quedar ahí. Hoy estamos hablando del fundamento, de la razón de ser de todo creyente: entrar en el reino de Dios. Y al reino de Dios no se entra cuando morimos. Al reino de Dios se entra mientras vivimos aquí en la tierra. Y el primer principio para entrar en el reino de Dios es que oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, ¿verdad? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Entonces, la primera manera como oímos la palabra de Dios es por necesidad, por cuestionamiento de la vida, porque estamos, bueno, yo uso una frase que suena dura, pero es real. Estamos en la inmunda y eso está bien, ¿verdad? Vuelvo y le repito, hasta ahí está bien. Pero al oír la palabra de Dios, ya en el nuevo pacto, el Espíritu Santo nos aclara por qué es importante oír la palabra de Dios. Para Abraham fue necesario oír la palabra de Dios para que él dejara a su pueblo, a sus familiares, y se fuera a un lugar que ni siquiera sabía para dónde iba. ¿Qué quiere decir? Oír la palabra de Dios conscientemente cambia el contexto de vida de todo ser humano. No hubo dinero, no hubo fama, no hubo nada, poder, riquezas que detuviesen a Abraham. Oyó la voz de Dios y se movió a favor de la voz de Dios. Pero veamos lo que produce oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, traducción lenguaje actual, por favor. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen la palabra, el mensaje acerca de Jesucristo. Oír la palabra de Dios despierta en nosotros la verdadera fe. Fe no es creer que voy a recibir lo que yo quiero. La esencia de la fe que viene por oír la palabra de Dios está resumida en esta palabra. ¿Cuál? Confiar. ¿Sí? Y si nos devolvemos a Génesis 12, allí en Génesis 12, vuelvo y le digo, Abraham era un hombre que no tenía necesidades. Él no tenía la urgencia ni la necesidad de irse del lugar donde estaba. Pero al oír la palabra de Dios, ¿sí? El que le dice, vete, deja tu pueblo, tus familiares al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte. Ese es el segundo principio. El primer principio es oír la palabra de Dios. Quiero ser incisivo, radical, directo y constante. ¿Qué tanto estamos oyendo palabra de Dios? Palabra de Dios. Cuidado, en esto soy incisivo, radical. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde que Adán cae con Eva, lo que llamamos vida del Espíritu se fue de nosotros. Y a partir de ahí Dios empieza a construir un puente para que volvamos a esa vida de Espíritu. Según la cronología bíblica son más de 6,000 millones de años. Según cronología bíblica. Entonces hay un momento donde es tan tremendo lo que sucede ya con el ser humano que el Señor tuvo que construirles un arca para que ellos volvieran al contexto de la presencia de Dios. Y en esa época, ustedes los que han leído la Biblia, sabemos que el Señor, ¿verdad? Colocó normas, colocó disciplinas, leyes que tenían que ver con su presencia reflejada o simbolizada en el arca del pacto. Pero todo eso era simbolismo. ¿Para qué? Para que tú y yo volviéramos al diseño original de Dios, la vida del Espíritu, el reino de Dios aquí en la tierra.
Dios, Emmanuel, viviendo dentro de un hombre. Ese es el gran secreto, el gran misterio del que hablaba Pablo en sus cartas, que no fue revelado en el antiguo pacto. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos es oír palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto lo estás haciendo? ¿Qué tan perseverante eres? ¿Por qué? Porque así es en la versión Reina Valera, dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, pero es que es traducción lenguaje natal, dice, al oír la palabra de Dios aprendemos a confiar en Dios. Entonces, cuando tu realidad adversa, contraria, difícil, que se titula como tragedia, te tumba, te derriba, es porque poco y nada hemos confiado en Dios. ¿Y por qué no confiamos en Dios? Porque nos hemos quedado más escuchando palabra de hombre que emociona, anima, ¿verdad? Pero que no nos establece, no nos afirma para que en un momento dado podamos decirle al Señor, acepto, me rindo. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, todo me ayuda para bien. Eso es confiar en el Señor. Eso es estar firme. Entonces, primer principio de reino, Dios le habla a Abraham. Abraham escucha, es oír la voz de Dios, llenar mi mente con su palabra. Segundo principio, Génesis 12, 2 y 3. Le dice el Señor a Abraham, están hablando allí, con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Aleluya. Venga para acá, mi hermano. En la primera principio Dios le habló a Abraham. El primer principio fue escuchar la voz de Dios. En este segundo principio Dios le promete a Abraham. Dios le promete, pero cuidado, porque Abraham no tenía necesidad financiera, no tenía necesidad social, era un estatus alto. Los que han escudriñado la historia de Abraham, allá en Ur de los Caldeos, era una familia poderosísima. Ur de los Caldeos era como decir un puerto como Nueva York o Hong Kong al día de hoy, en el comercio internacional. Pero hay algo aquí que solo Dios y Abraham conocen. Dice, colócame el 2, con tus descendientes formaré una gran nación. Le dio donde él con todo el dinero del mundo no podía comprar ni tener. ¿Qué era? Descendencia. Con tus descendientes formaré una gran nación. Entonces él oyó la voz de Dios, amén. Pero también ¿qué? Creyó. Segundo principio del reino, creer y confiar en su palabra. Yo voy a preguntar, ¿qué tanto le has creído a Dios? ¿Qué tanto confías en Dios? Pero aquí quiero ser directo con usted y lo hablo con mucho respeto. ¿Qué es en lo que usted ha creído en Dios? ¿Qué es lo que usted espera? Porque el domingo lo veíamos a través de la historia de Abraham. Cuidado, cuando Abraham es llamado, Abraham oyó la voz de Dios, Abraham creyó a Dios. Vamos en esos dos principios, ¿verdad? Pero recordemos con la palabra del domingo en la historia de Sarai y Agar, que después de 10 años en que Dios le promete y le confirma esa descendencia, que va a hacerlo una gran nación, va a bendecirlo, a hacerlo famoso y será bendición para otros, y a través de esa generación de él, de esos descendientes, iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Viene Sarai y le provoca una duda grande a Abraham, y es cuando aparece Ismael, ¿sí? El adelanto a la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que entendamos algo ahorita, cuando la claridad de la revelación de la palabra es dada a nosotros. Qué privilegio. Primero, oír la voz de Dios, palabra. Segundo, creer y confiar en su palabra. Pero perdón, acabamos de leer Romanos 10:17 que dijo
que el oír la palabra es lo que produce ¿qué? Fe. Oiga, como que con solo oír vienen dos en uno. Con solo oír vienen dos en uno, porque usted y yo oímos palabra y como consecuencia viene ¿qué? Fe. ¿Qué viene como consecuencia? Fe. Ok, yo quiero que revisemos nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué tanto le estamos creyendo y confiando al Señor? Pero este es un ejemplo sencillo. ¿Por qué es lo que crees? ¿Para qué le crees y en qué confías? ¿Qué estás esperando tú? Si has leído la palabra, si has oído la palabra y la has leído, sabes, al leer Efesios, dice que para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que sin entrar en el reino no sabemos qué es lo que Dios nos dio y qué es lo que nos pertenece. Y gran parte del desvío de los creyentes hoy es que tienen pidiendo a la gente y esperando por una cantidad de realidades que sí pueda que lleguen, pero nada tiene que ver con lo que sí nos pertenece y es eterno. Entonces, oír la voz de Dios me sumerge en una verdadera atmósfera de fe y eso me va a llevar a creer y confiar en esa palabra. Por eso allí en Mateo 24:13 quedó claro cuando el Señor dijo, sí, Mateo 24:13, traducción lenguaje actual, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Hasta el final. ¿Por qué hasta el final? Porque el camino del Señor cada vez la revelación es progresiva, el crecimiento es progresivo. Y no es lo mismo la fe que tuvimos de llamada el primer amor cuando tomamos lechecita a cuando ya se nos da alimento sólido. Si es que hemos tomado leche espiritual no adulterada para crecer para salvación, en salvación, para crecer en fe, por fe y para fe. Entonces, mis amados, primer principio, oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Segundo principio, creer y confiar. Pero este segundo principio viene como consecuencia de hacer bien el primer principio. Así que yo le invito, mi hermano, a que usted retome ese proceso. Yo sé que usted ahorita puede estar experimentando una cantidad de situaciones específicas, concretas, que solo usted y Dios conocen. Y el Señor, ¿qué le está diciendo? Ven a mí, búscame, ven a mi palabra, permanece ahí hasta el fin. Sí, 24:13 de Mateo, permanece ahí en mi palabra, léela, memorízala, ora mi palabra. ¿Para qué? Para que venga el tercer principio. Oír la palabra de Dios, creer y confiar en la palabra de Dios. Y viene el tercer principio, versículo 4 y 5 de Abraham, de Génesis 12. ¿Cómo dice? Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, siendo que él le dijo: deja tu pueblo y a tus familiares, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Tercer principio, obedecer la palabra de Dios. Pero si usted ha leído la vida de Abraham y la vida de los hombres del antiguo pacto, ¿sí? ¿Se obedeció a qué? A medias. Aquí nomás empezó desobedeciendo, se llevó a Lot. Segundo, meses o años después, la grande que se le armó con Agar, reloj profético de los últimos tiempos. ¿Por qué? Por obedecer a la esposa. Porque fue la esposa la que lo indujo a que se acostara con Agar. Y pues él, nada difícil, qué sacrificio, digo, está bien, ¿verdad? Pero es aquí donde yo quiero traer esta palabra del antiguo al nuevo pacto. La pregunta es: ¿por qué Abraham
obedeció a medias la palabra de Dios. ¿Cuál es el porqué? Y usted y yo lo sabemos. El Espíritu Santo en el antiguo pacto no estaba dentro del hombre. El Espíritu Santo estaba sobre el hombre, sobre algunos escogidos. ¿Quiénes eran? Sacerdotes, reyes y profetas. Por eso el simbolismo de ungir a los escogidos ese era el sello de autoridad y garantía para que el pueblo supiera que había un escogido de parte de Dios. Y aún así no bastaba el ser bañado con odre en aceite, el aceite de la santa unción, sino que a partir de ahí venía el respaldo de Dios para ese hombre que había sido ungido como rey o como sacerdote o como profeta del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque ellos eran escogidos y tenían impartición de parte de Dios y respaldo de Dios y llamado de Dios, ellos no tenían la revelación del reino de Dios. Nosotros sí tenemos la revelación del reino de Dios. Ok, entonces miremos los tres principios del reino en el antiguo pacto. Primer principio, oír la palabra de Dios. Segundo principio, creer y confiar en la palabra de Dios. Y tercer principio, obedecer la palabra de Dios. Ok, si yo la escucho, el oírla me da fe. Entonces empiezo a creer y a confiar. Y si yo creo y confío, pues me puedo abandonar. ¿Para qué? Para obedecer. Porque cuando usted y yo hacemos el discipulado, aprendemos que el oír la palabra de Dios no solo trae fe, sino también trae ¿qué? Limpieza. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y pero también trae ¿qué? El sumergirnos para obedecer. ¿Sí? Cuando él le dijo, y él, allá en Santiago 1:18, de su voluntad os hizo nacer de nuevo por medio de su palabra. Santiago 1:18. Ahora vamos a mirar estos tres principios de reino en el antiguo pacto, donde es lo que Dios siempre ha utilizado a través de la historia de la humanidad para que usted y yo entendamos cuál es la razón de ser aquí en la tierra. Démonos cuenta que en ningún momento pide ni ofrendas, ni vestiduras, ni lugares, ni nada. Él no pide nada. Oiga mi palabra, crea y confíe y obedézcala. Oiga mi palabra, crea y confíe y obedézcale. Aquí todavía no hay ley, no hay nada. Cuando viene la ley y ya hay un pueblo, pues aparece la ley de los diezmos, la ley de todo ello. Pero no, cuidado. Vámonos al nuevo pacto y le quiero mostrar cómo estos tres principios del reino son los mismos en el nuevo pacto, donde no se pide absolutamente nada que oír la palabra, creer y confiar y obedecerla. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Miremoslo acá, por favor. Versículo 13. Pero lo voy a leer en Reina Valera. En Reina Valera. Está orando el apóstol Pablo, está hablando en la comunidad de Éfeso, y le dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de Dios, primer principio, oír la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, segundo principio del reino de Dios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ok, venga acá, devuélvete. 13. ¿Qué dice ahí? Oír la palabra, creer y obedecer. Pero aquí ya no dice obedecer. Aquí ya dice, no, yo no te exijo que me obedezcas. Abraham le dijo, vaya para allá. No exige que obedezcamos. Abraham le dijo, vaya. Y Abraham dijo, me va a dar descendencia. Fue como un negocio. Porque la ley, ¿en qué consiste? Usted se porta bien y yo lo trato bien. Usted hace esto y yo le doy lo otro. Eso es ley. Acuérdese que Pablo lo colocó como ejemplo. Pues el que trabaja tiene derecho a su salario. Eso es ley.
Usted va y trabaja de un horario a un horario y al final del jornal tiene derecho por ley a su salario. Allá en Gálatas lo explica Pablo. Dice, pero no, con Dios es por gracia, sin derecho. Entonces aquí dice, tú oyes mi palabra, el oír mi palabra te va a llevar a creer y confiar en mí, y yo te sello con mi espíritu para que tú entiendas que si obedeces mi palabra es por gracia de Dios, no por esfuerzo humano. ¿Cómo sabes tú que alguien verdaderamente obedece la palabra de Dios por principio de reino? Por haber oído y por haber creído. Pues en su comportamiento, en su actitud y en su conducta. En la manera como verdaderamente no menosprecia a nadie, no juzga a nadie y no hace acepción de personas. Una persona que simplemente tiene buenas conductas, buenos comportamientos, que se aparentan como ser obediencia a Dios, pero que no viene de una relación íntima con Dios, es una persona que juzga, critica, maltrata y golpea a aquellos que aún siguen practicando las conductas que Él dejó. Aquí el Señor simplemente nos dice, usted llénese de mi palabra. Esa palabra va a despertar fe y confianza en mí. Y esa fe y confianza en mí va a llevarlo a usted, a que usted sin esfuerzo, por gracia, pueda vivir mi palabra. Por favor, Gabriel, esta no te la di, pero es necesario. Gálatas 3. Pero vamos a trabajar Reina Valera, por favor. Y vamos a Gálatas 3:1. Gálatas 3:1, gracias. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí están los tres principios. Sin el Espíritu no se puede obedecer la palabra. Sin el Espíritu no se puede obedecer la palabra. Robinson, tú tienes una frase que yo la recuerdo siempre en las cárceles, ¿no? A palo seco no se puede, les dice, hermanos. A palo seco no se puede. Yo pienso que más de uno dirá, uy, este trae aguardientico, ¿qué? Y no, es en serio. A palo seco es sin el Espíritu, sin la palabra no puedes. ¿Por qué tú no has podido vencer lo que sabes y tienes claro que debes vencer? Porque estás haciendo las cosas a palo seco. Sin el Espíritu. Es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y mire cómo Gálatas, en la versión que yo escuché hace muchos años, decía Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó? ¿Cómo van a volver otra vez a hacer las cosas en su esfuerzo? ¿Sí? Cuando él dijo esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús, mi único esfuerzo es de permanecer aquí en su palabra. Lo primero que tú y yo le debemos pedir a Él, y lo estamos haciendo ahora, no es de que me solucione mis problemas, ni siquiera que cambie mi vida ni la vida de nadie, porque eso vendrá como consecuencia. Por eso Él dijo, busquen primero el reino de Dios y absolutamente todo llega por añadidura. Retomemos el oír la palabra de Dios, retomemos el leer la palabra de Dios, retomemos el memorizar palabra de Dios, meditar palabra de Dios, orar palabra de Dios. Y Mateo 24:13, y permanecer ahí, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Sí, que el día que el ataúd vaya ahí por las calles, le van saliendo versículos por todo lado a ese ataúd. ¿Por qué? Porque estamos llenos de palabra. Vivimos una vida llena de palabra. Dice, muchas aflicciones tiene el justo. Entonces el hecho de que nos llenemos de palabra no quiere decir que no vamos a tener situaciones adversas. Es ahí donde tú y yo aprendemos ¿a qué? A confiar en el Señor. ¿Por qué la adversidad? Porque es ahí donde Él nos dice, oye, confía en mí. Señor, el puente se va a caer. Pues que se caiga, yo te sostengo.
Y no, hay muchas personas que no atravesaron el puente por miedo y se devolvieron y se quedaron al otro lado creyendo y confiando sin nunca haberse atrevido a cruzar el puente, a enfrentar esa realidad, a enfrentar esos miedos, a enfrentar esa situación. ¿Sí? Démonos cuenta de Agar. Agar, cuando le tocó huir en su primera confrontación, estando embarazada, ¿qué la llevó a enfrentar la realidad? Oyó la voz de Dios. Dios le dijo a Agar: vuelve y sométete a tu patrona. Usted es una esclava, vaya. Y ella fue, y fueron 14 años de esclavitud. Y ella no se iba a ir. La echó el papá de su hijo. Y se fue. Y en el desierto coloca a su hijo a que muera. Y se queda ahí. Pero lo que Dios juró y prometió lo cumplió. Dijo: venga, levántese, usted le olvidó con quién habló. Y muchos de nosotros estamos en este momento en un desierto sin agua, rodeados de aridez, de sequedad, con personas al lado, pero son personas que aunque duerman contigo, no conocen, ni entienden, ni viven el desierto que cada uno debemos atravesar. Por eso tú tienes que fortalecerte oyendo palabra de Dios, porque tu proceso es personal. Aunque tú vayas agarrado de la mano de otra persona, tu proceso es único. La salvación es personal. No se entra engallada al reino, se entra uno por uno. Pero entras tú y detrás de ti viene toda tu casa. ¿Por qué la Biblia nos comparó con las águilas? Porque las águilas viven en lo alto, semejanza del reino de Dios. Y las águilas andan en familia en lo alto con sus alas extendidas, pero ellos no se cogen de las manos, ellos vuelan en una misma dirección. Y cuando un águila va a enfrentar una tormenta, el águila no se agacha ni se esconde. El águila extiende sus alas a lo máximo y ella enfrenta la tormenta de frente. Y la fuerza de la tormenta la levanta, y el águila pasa las tormentas es por encima. Esa es la vida del Espíritu, donde dice que tú y yo estamos sentados allí en los lugares celestiales juntamente con Él. Eso es fe. Aquí en la tierra, lo dice allí en Corintios, atribulados, sí, heridos, maltratados, perseguidos, lo dijo Pablo, pero nunca derrotados ni perdidos. Esa es la consecuencia de oír la palabra de Dios, de creer y confiar en esa palabra, para terminar ¿qué? Obedeciendo la palabra de Dios. Entonces retomemos y estamos terminando 3 principios del reino de Dios: oír la palabra de Dios, creer y confiar en esa palabra y entrar en la vida del Espíritu para obedecerla. Está ahí en Efesios capítulo 1 versículo 13. Qué lindo, ¿cómo dice? Y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Esta es la palabra de verdad. Bendito el Señor por nosotros los ministros. Bendito de Dios por el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor. Gloria a Dios por los ministros. Pero la palabra de verdad no es la palabra de un hombre. La palabra de verdad es esta, ¿verdad? Y si tú en verdad quieres, anhelas y deseas conocer la verdad que te hace libre, esta es la palabra que debemos oír. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, pasado, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo, las arras, lo primero que se les da, ¿sí? Hasta que se compre también ese cuerpo que los hace creer que no están con Dios, si no lo habías entendido.
hasta la redención de la posesión adquirida. Él está diciendo, te compré tu espíritu y tu alma, tu cuerpo no. Tu cuerpo tiene que ser ¿qué? Transformado. Y el cuerpo es esa lucha constante. Ahora sí podemos entender, ¿sí? A Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Sí? ¿Cómo dice? A ver, ¿no se la saben? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿por qué no podemos agradar a Dios? Revisemos cómo estamos oyendo la palabra de Dios, qué tanto estamos creyendo y confiando. Y para primero acá nosotros, para que verdaderamente seamos un servicio integral a la obra de Dios, un servicio integral a la obra de Dios. 3 principios del reino de Dios: oír la palabra de Dios, creer y confiar en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Pero qué lindo, todo se resume en uno, que oír la palabra de Dios, creyendo que es la palabra de Dios, confiando, y eso va despertando, ¿sí? Yo te pregunto, ¿qué tanto regaste hoy la semilla de la palabra de Dios? ¿Con qué se riega la palabra? Con agua, con más palabra. ¿Con qué se abona la palabra? Con más palabra. ¿Y con qué se espera que Dios dé el crecimiento? Permaneciendo en ella, confiando y creyendo. Aquel que dio la lluvia primera, también dará la lluvia tardía. ¿Sí? Así que no tengamos miedo. Confiemos en Él, esperemos en Él. Aquel que nos llamó, dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses, dice: estoy confiado, estoy seguro, estoy persuadido, estoy convencido que el que nos llamó, ¿sí? Es fiel en cumplir su propósito en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Qué tremendo. Ahora, ¿qué nos corresponde? Retomar nuestro proceso, oír la palabra de Dios, confiar y creer en esa palabra y obedecerla, porque al oírla, creer y confiar, viene la vida del Espíritu. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado el precioso regalo de la vida del Espíritu, tu salvación, la vida eterna. Dejó escrito el Señor a través de Juan allí en Apocalipsis, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor. Abrir la puerta es aprender a confiar y creer en esa palabra. Vencer para sentarnos contigo en tu trono es obedecer esa palabra. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro salir, nuestro entrar. Y aunque las cosas no estén como queremos, como deseamos, como anhelamos, hoy firmes, Señor, al haber oído tu palabra, al haberla leído, orado, memorizado y perseverado en ella, creemos
que la promesa que hiciste ya se cumplió y esperamos en ella. Señor, fuimos llamados para llevar fruto y fruto en abundancia, porque somos pámpanos unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y solo en esto daremos gloria al Padre, en que llevemos fruto y fruto que permanezca para siempre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, Señor. Te damos a ti honra, gloria y alabanza. Gracias por inclinar todo nuestro ser a seguir, a perseverar oyendo tu palabra. Despiertas en nosotros ese creer y ese confiar en ella, y tú nos das el querer y el hacer para vivirla conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque al oír tu palabra se abren nuestros ojos y nos motivas, nos impulsas, nos inclinas a enfrentar lo que tenemos que enfrentar, a vivir aquello que hay que vivir, a vencer lo que hay que vencer, pero no solo a creer y confiar en ti, sino también a creer y confiar en lo que has hecho en nosotros. Determinamos y decidimos en Cristo Jesús levantarnos a un nuevo tiempo con Dios.